Hoy estamos con un invitado muy especial, él es Rafael Aubad López, para los amigos Rafa. Me considero una amiga de Rafa, por tanto lo voy a llamar así en esta importante conversación del día de hoy. Hace unas semanas, bueno, ¿quién es Rafa? Rafa es un promotor de proyectos, de iniciativas, de ideas y de conversaciones de ciudad y de región. Dentro de esos proyectos que ha promovido está Medellín ¿Cómo vamos? Y justamente hoy vamos a hablar, el núcleo de esta conversación viene de una idea que gestó el director de Medellín ¿Cómo vamos? Después de presentar el informe de calidad de vida de Medellín 2021 sobre hacer un diálogo social. Rafa, en una columna de opinión hace más o menos 2 semanas, nos habló justamente sobre el diálogo social necesario en nuestra ciudad. Rafa, bienvenido a esta conversación. Gracias y a todos los televidentes y quienes ven este corto video, un saludo muy especial. Me llamó profundamente la atención la propuesta de Medellín ¿Cómo vamos? Porque siempre hemos sido cautos en el sentido de dar la información, justificarla, pero nunca habíamos invitado a algo tan trascendental como el diálogo social. Un diálogo social, para entender pues, de qué se trata, es buscar consensos entre diferentes, entre posiciones, ideas distintas, pero sobre intereses comunes, en este caso la calidad de vida de la ciudad. Y por eso le di tanta importancia y escribí esa columna, invité a que nos sentáramos a responder a esa invitación. Rafa, pero ¿por qué cuando uno habla de diálogo social uno espera que el diálogo social sea permanente? ¿Por qué en este momento especial? Yo solamente te voy a dar 2 contextos justo que salen de Medellín ¿Cómo vamos? En 2 momentos especiales. Uno, 2016-2019, a través de un índice de progreso social vemos que la ciudad venía estancada y justo retomando a otra persona que también es muy importante en la ciudad como Jorge Giraldo, en una columna de opinión, arrancando el gobierno de Federico Gutiérrez, le decía: alcalde, Medellín es frágil. Entonces tenemos elementos bien interesantes. Al parecer un estancamiento en el último periodo de gobierno y en este en particular, después de la presentación de Luis del informe de calidad de vida, en mi concepto claramente un retroceso en la calidad de vida. Medellín ¿Cómo vamos? Lo ponía como un estancamiento, yo realmente veo un retroceso. Eso justamente es lo que llama a la reflexión y al diálogo social, Rafael. Sí, esas son alertas demasiado importantes, son alertas de que efectivamente no hay una buena gobernanza urbana, que tenemos grandes dificultades de gobernar la ciudad, pero hay asuntos más profundos. Es que hay transformaciones de la ciudad no tan positivas, que no las hemos tenido suficientemente ponderadas, y me refiero con ello fundamentalmente a un gran desordenamiento urbano, territorial, una aparición de nuevas conflictividades sociales, un gran posicionamiento de nuevo de la economía criminal, y eso hace que efectivamente sea no solamente las alertas de deterioro en la calidad de vida, sino las alertas de la no gobernanza de la ciudad, de las amenazas del gobierno de la ciudad, que hacen más imperativo el tema del diálogo social, no simplemente una cosa coyuntural, sino una cosa mucho más estructural. Se está ocupando el territorio como no se debe, ya lo hemos visto a raíz de todos estos asuntos pues, del invierno, que expresan pues, todos los temas del cambio climático. Hemos visto la fragilidad institucional en los temas del riesgo, hemos visto los temas de una ciudad llena de ruido, llena de contaminación de nuevo, llena de basuras, llena de gente como sin esperanza. Se han perdido mucho los proyectos de vida de mucha gente. Entonces estamos en un momento que no es posible hacerlo sino de esa manera, y si tenemos tiempo, yo quisiera dar la contextualización del concepto de democracia que dijéramos está implícito en esa propuesta de diálogo social. Perfecto. La columna de opinión está titulada Diálogo Social y Gobernanza Urbana. Tú lo mencionaste. Para la gobernanza, sin duda es necesario el diálogo. Y tú planteas esos actores importantes para la gobernanza: gobierno nacional, gobierno local, sociedad civil y actores interesados.
¿Qué es eso de la sociedad civil, Rafa? Es que nos lo dicen en N espacios y si no llamamos a las cosas por su nombre, claramente, con la mayor especificidad, nos perdemos. Y yo creo que todavía estamos un poco perdidos. Llamamos al diálogo, pero ¿entre quiénes? Bueno, primero entre diferentes. O sea, no se puede aceptar que nos vamos a reunir los mismos para hablar pues, de la ciudad. Yo creo que hay que aceptar los diferentes y hay que aceptar que evidentemente el gobierno de la ciudad pues es el gobierno de la ciudad. Y la representación que tenemos, la democracia representativa está en nuestro consejo municipal. No nos gusta, pero está ahí y tienen gran influencia. Yo creo que lo que nos enseñó el tema de Venezuela es que nos pusimos simplemente ideológicamente y no frente a la realidad a pensar que uno podía sustituir, porque no le gusta, sustituir alcaldes o sustituir consejos, sustituir gobiernos, y no, uno lo que tiene es que someter a pruebas ácidas la capacidad de gobernar. Entonces yo creo que para mí el consejo y el gobierno municipal es un actor fundamental, pero el otro actor es el que se suele llamar como sociedad civil para referirse a arreglos institucionales que como que velan, que cuidan, que ayudan las transformaciones sociales. Entonces uno tendría que identificar, y son rápidamente identificables, aquellas organizaciones que tienen en su ethos, en su misión, el trabajar por la ciudad. Y esas organizaciones son muchas, de muy diverso nivel, pero hay que darle la vocería un poco a que todas puedan tener esa capacidad de influir en la ciudad. Pero yo voy un poco más allá, y la invitación mía es que para nutrir el diálogo social se necesita un diálogo basado mucho más en el conocimiento de la ciudad y en la evidencia sobre lo que funciona y no funciona. De acuerdo. Y ahí es donde yo hago la invitación a que los centros de pensamiento y las universidades, a través de expertos que tienen en distintos temas, se hagan presentes, porque ya no podemos seguir con una universidad ausente del tema de las grandes decisiones públicas. De hecho, yo comparto, y estuve en un trabajo con EDAFID, pues unas conversaciones con EDAFID, donde lo que estábamos diciendo es, oiga, llegó el momento de pasar de conversaciones públicas a decisiones públicas. O sea, ya nos tenemos que poner simplemente no a hablar sobre la ciudad, sino de qué manera vamos a incidir en la transformación de la ciudad. Entonces yo creo que hay muchas organizaciones, muchas instituciones, muchos centros de pensamiento que trabajan sobre la ciudad y hay que aglutinarlos, hay que articularlos. Y hay instituciones que se crearon para ello. Esas instituciones tienen que aceptar que hay que dialogar con los diferentes, no pueden simplemente convocar convocar reflexiones no simétricas De acuerdo. al respecto. Rafa, tú mencionas el don del Consejo de Medellín y también planteas que hay desafíos en cuanto a la imagen que tenemos del Consejo de Medellín. Yo ahí tengo mis dudas realmente, Rafael, y comparto también pues como tus preguntas, yo las comparto. Y el ejemplo más reciente es un líder social de San Antonio de Prado va al Consejo de Medellín a hablar sobre lo que está sucediendo en su territorio en términos de gestión del riesgo. Se estaba viendo amenazado ese territorio, lo dice abiertamente y no pasa absolutamente nada desde la respuesta institucional y efectivamente a las pocas semanas tenemos lo que ocurrió en San Antonio de Prado con 2 personas muertas en este territorio. Mi pregunta de fondo, Rafael, es ¿por qué no nos estamos escuchando? Y si ese no escucharnos está implicando que, por ejemplo, lo que tú planteas de las universidades y los centros de pensamiento no quieran participar. Te lo digo, en la discusión de UNE se invitó a muchas universidades y dijeron no participaron en las discusiones sobre si era conveniente vender la participación que le queda a la ciudad en Tigo UNE. Hay una reticencia a participar, a hablar, a sentar esa voz. ¿Por qué crees que está pasando eso, Rafa? Mire, las universidades en general, por su naturaleza, son muy conservadoras. O sea, que ocurra una transformación en una universidad se toma años y años y años. Pero los que no son conservadores son los que trabajan los temas.
Y lo que hay que invitar es a los que trabajan los temas, y estoy seguro, porque ellos no tendrían por qué no expresarlo, que una invitación a quienes manejan esos asuntos y tienen, como expertos, como profesores universitarios en el Consejo, si hubiera surtido efecto. Es que las instituciones tienen que como conversar, tienen cosas de conveniencia. No, uno invita cuando llego a las universidades, es a las redes de las universidades, a lo que le da sentido a la universidad, que son sus profesores y sus investigadores. Entonces, ¿cómo vincular mucho más gente que trabaja los temas al respecto? Por ejemplo, ese señor muy valiente que fue al Consejo Municipal a exponer un tema real, ese señor, yo hubiera pensado que debió haber sido inmediatamente debió haber sido recogido por la gente que trabaja en gestión del riesgo en la Universidad Nacional de Colombia. Quizá es que no le comunicamos o no hemos identificado a esa gente de gestión del riesgo que hubiera aprovechado esa oportunidad para haberla uno invitado a que expusieran los riesgos que tenemos en Medellín. Sumar voces, si te estoy exactamente, no dejarlo solo, no dejar solo ese claro, y no dejarlo y no depender de los directivos. No, hay que depender de los que conocen, no de los directivos. Los profesores nunca le piden permiso para escribir a ningún rector. Los investigadores no piden permiso para formular sus cosas. Pero en ocasiones sí piden permiso para participar en estos espacios importantes de pues Ciudad Rafa. Entonces yo recuerdo cuando se hizo una gran campaña en Brasil sobre el tema educativo, que la gran campaña tenía un eslogan que decía: si su candidato no sabe de educación, cambie de candidato, cambiemos de profesor. Es que hay muchos profesores que sí están dispuestos a hablar y muchos investigadores que están dispuestos a hablar. Pero hay que tener esas redes de contacto. A mí, pues, yo lo digo con toda sinceridad, mover las instituciones es demasiado complejo. Mover la inteligencia no es tan complejo. De acuerdo, esa palabra es muy importante. Inteligencia para el futuro. Estás hablando de miremos hacia el futuro. Este diálogo no es para hacer diagnósticos del pasado, ni para seguir hablando de qué nos pasa en Medellín hoy. Obviamente eso hay que tomarlo en cuenta, sino para construir hacia el futuro. Y ahí el planteamiento, Rafa, central que te quiero hacer es: Medellín ha hecho unos ejercicios de planificación en N temas. De hecho, tú, desde los roles en los que has estado en esta ciudad, has sido partícipe, las instituciones en las que tú has estado han sido partícipes. Pero cuando uno mira planeación versus acción, hay una gran disparidad. ¿Cómo cerramos esas brechas que tú me enseñaste hace mucho tiempo, que cuando uno cierra brechas es estratégico? ¿Cómo hacemos a esta ciudad más estratégica para cerrar esas brechas de todos esos ejercicios de planificación tan interesantes? Lo que pasa es que ya llegó el momento de dar un salto. Cuando yo digo pasemos de conversaciones públicas a decisiones públicas, yo creo que en los temas de pensar la ciudad y pensar en el futuro hay que dar un gran salto bajo ese paraguas de ese tránsito. Y ese gran salto se llama agendas ciudadanas. Si los ejercicios de planificación no se traducen en agendas ciudadanas, son ejercicios que ya no tienen mucho futuro. O sea, la planeación que no se traducen ya en fórmulas o en planes de acción con gestión de la acción, tienen muy poco futuro. Uno puede, digamos, otear el futuro, y cada vez más difícil otear, pues, hasta que uno va, porque es muy incierto el futuro, pero uno sí puede construir agendas ciudadanas. Y es un paso de la planeación a la acción, y eso para mí se llama agendas ciudadanas. Rafa, perfecto. También me llama la atención lo siguiente: estos ejercicios de planificación a veces se vuelven tan complejos que no se vuelven en agendas ciudadanas por lo complejos que son. Y te pongo un ejemplo. Con el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, el que está vigente, el que se firmó en 2014, una de las mayores críticas que se le hizo, y yo creo que hoy al analizar qué ha pasado con ese POT en términos de la acción derivada, es que era demasiado complicado. Recuerdo que el CTP planteaba en una de sus observaciones un escrito bastante viejo, pero yo creo que es pertinente, sobre planificación, y decía que si el ciudadano, después de leer ese ejercicio, no es capaz de entenderlo, no solo leer, de estudiarlo, no es capaz de entenderlo,
no va a servir para guiar la acción. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos ejercicios de planificación sean más sencillos, menos ambiciosos, porque a veces somos demasiado ambiciosos y en la práctica esa desmedida ambición nos lleva a la acción, a poca acción o a nula acción? ¿Cómo hacemos para que esos ejercicios de planificación efectivamente sí conecten con planes de acción, Rafa? Porque deben ser ejercicios que tienen que tener líneas de base más claras y tener líneas de base no solamente técnicas, sino sociales. Entonces uno no puede decir, hombre, yo quiero es unir no sé qué, los valles de San Nicolás y no sé qué, y hacer no sé qué infraestructura y esa cosa, y no tiene línea social. O sea, eso a quién le llega, a quién le sirve, a los habitantes, cómo se sienten esos representados. Entonces no hacemos líneas como de indicadores técnicos, no hacemos líneas de indicador social. Y resulta que el progreso de la sociedad no es otra cosa que aquellos vínculos que establecemos para producir más dignidad humana. Entonces uno sí tiene que hacer una pregunta: ¿cuál es el objetivo superior? Y si tiene uno claro el objetivo superior de la planeación, debe tener claro que en el fondo el objetivo superior de cualquier planeación es que haya mejor humanidad y más humanidad. Y entonces uno tiene que tener bases sociales. Por las bases sociales a las que me refiero no son las de en qué estado está el individuo, sino también cuáles son sus sueños, sus esperanzas, en términos de proyecto de vida. Es que nunca tenemos en cuenta a la gente en lo que algunos llaman la pedagogía del afecto, que es lo que uno quiere que se mantenga y que progrese y que no quiere que continúe. Son ejercicios muy sencillos de tener línea de base social. Sin línea de base social, o sea, sin línea de participación, me parece que eso no tiene futuro. De acuerdo. Uno de las principales barreras también para que estos ejercicios de planificación se lleven a la acción justamente ha sido la apropiación ciudadana, lo que acabas de decir. A veces estos ejercicios de planificación pasan mucho por las universidades, los centros de pensamiento, se los llama, se los convoca y luego estos que han sido convocados, todos, absolutamente todos, nos olvidamos de que ese ejercicio de planificación existe y que debe hacérsele seguimiento. La palabra clave es entonces la apropiación ciudadana. ¿Cómo promovemos más esa apropiación ciudadana, Rafael? En los términos que lo acabo de formular, es decir, entender qué es el progreso de la sociedad. Si uno entiende el progreso de la sociedad como simplemente pues que hay más infraestructura, hay más trenes, hay más vías, hay más centros comerciales, pues va a estar atrapado un poco del desarrollo económico. Y ahora cada vez más se habla, y por eso a algunos candidatos incluso les va bien, de ponerle más humanidad al cuento. ¿Y cuál es la mayor humanidad del cuento? De que la gente se sienta que de alguna manera están hablando de lo que a ella le importa, lo que a ella le atañe, están cerca de los problemas. Entonces uno puede llegar a una región con un conocimiento interesante, geográfico, ecológico, de condiciones de vida, pero si no conversa con la gente alrededor de lo que la gente siente y lo que la gente espera, ridiculizan mucho el tema del vivir sabroso, que a mí no, pues me llegó como un mensaje de alguien que no había tenido la oportunidad seguramente de vivir sobre eso, que estaba en una Colombia que habíamos olvidado, y cuando uno empieza a examinar lo que ella dice es: oiga, venga, que no tengamos miedo y que tengamos oportunidades. Y dignidad. Entonces, yo creo que es que complicamos mucho porque nos da mucho miedo la participación ciudadana. Y hemos tenido temor de la participación ciudadana. Y yo creo porque ha estado muy también sesgada por intereses a veces politiqueros o intereses oportunistas, pero la participación ciudadana como dinámica de movilización social con metodologías es algo muy valioso. ¿Qué es lo que tú llamas en la columna la democracia deliberativa? Deliberativa, sí, yo me muevo como una concepción que siempre ha estado presente en mí de la democracia, que se la debo pues al presidente Abraham Lincoln,
en sus lecturas, en sus discursos tan importantes, y que decía que la democracia era el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y con eso estaba simplemente señalando, del pueblo es que haya la oportunidad electoral, que uno pueda votar. Correcto. Con el pueblo es que efectivamente uno tenga en cuenta el pueblo para tomar algunas decisiones en proyectos que efectivamente transforman la sociedad y que haya posibilidad de participación en políticas públicas, en programas. Y para el pueblo que efectivamente el tema de la calidad y oportunidad y de provisión de bienes públicos sea también algo en lo que la ciudadanía puede opinar, como por ejemplo lo hace Medellín Cómo Vamos, que le pregunta a la gente, bueno, ¿y usted cómo le va con la salud? Entonces Medellín Cómo Vamos de alguna manera hace democracia, claro, cuando hace esa pregunta. Pregunta por agenda ciudadana. Exactamente. Entonces yo creo que es como escalar mucho más prácticas que tenemos, donde la gente se expresa para volver las agendas agendas políticas, agendas de gobernanza urbana. Bueno, Rafa, y ya vamos finalizando esta conversación, podríamos tener muchas más y seguro te vamos a invitar de nuevo a una conversación para ampliar sobre estos temas. Pero ya para finalizar, ¿cuál es el mayor desafío que tiene hoy Medellín? Y si tuvieras una sola herramienta, ¿cuál usarías para ir tras ese desafío? Difícil pregunta, pero a mí el mayor desafío es cómo recuperamos la esperanza en proyectos de vida para que esta ciudad la gente la quiere y quiera quedarse y quiera trabajar por ella. Yo siento que hay mucha desesperanza y el proyecto más importante para mí es cultural, cómo recuperar la confianza en que entre todos, y por eso la invitación al diálogo social, podemos volver a que esta ciudad adquiera una dinámica mucho más cooperada, y puede haber diferencias, por supuesto, pero mucho más cooperada ante los graves problemas que afectan la calidad de vida de la gente. ¿Y cuál es la herramienta? O sea, claramente eso que tú dices, la desesperanza, hay también una palabra que voy a usar yo, no la usaste tú, la desconfianza. ¿Cuál sería la herramienta? El diálogo social. El diálogo social. Bueno, Rafa, te agradezco muchísimo y a ustedes también por acompañarnos. Vamos a seguir hablando sobre agenda de ciudad y bueno, gracias por acompañarnos.